Mira, el Frente Unidos realmente representa lo que el MIR siempre estuvo buscando, es decir, tener una unidad para poder avanzar con los cambios, para profundizar los cambios, para que la revolución no solo sea una declaración política que se exprese en la Constitución de la República, sino que pueda llegar como realización, como política pública, a los más diversos sectores. Es decir, nosotros siempre habíamos tenido como MIR la experiencia de revoluciones que quedaron solo en el ánimo de los planteamientos y en los deseos y en la teoría, pero que no lograron realizar los cambios profundos que el país venía demandando, por lo menos en estas 2 últimas décadas. Esa, digamos, quizá fue la necesidad que motivó al MIR para impulsar Unidos y entender que Unidos era lo que siempre había planteado la izquierda en el Ecuador, es decir, la unidad para avanzar, la unidad para vencer. Esa quizá fue la motivación más importante que nosotros tuvimos como organización. Creo que es importante el momento político. Mira que si tú puedes ver, estamos atravesando para unos sectores una crisis, que el gobierno se ha desgastado y que la revolución como tal se ha desgastado. Nosotros consideramos en cambio que la revolución hoy día tiene nuevos desafíos, es decir, tiene los desafíos ya de pasar a una segunda fase. La primera fase quizá fue la de la reforma jurídica, la de la reforma institucional, ¿no es cierto?, la reforma política, pero hoy tenemos que ir a reformas que son mucho más profundas, es decir, por ejemplo, la reforma que nos habla de cómo repartir la riqueza de este país, de cómo tocar los intereses económicos que para muchos son sacrosantos e intocables, ¿cierto? Y que para nosotros tienen que ser realmente formas a través de las cuales la riqueza nacional no se quede en pocas manos, pero que tampoco se quede en el Estado. Es decir, nosotros no concebimos unas empresas petroleras cuando se nos dice que el petróleo es de los ecuatorianos, pero que tú, yo y todos los demás no tenemos un beneficio directo de lo que podría ser el rendimiento de una empresa petrolera. Es decir, tenemos empresas públicas, pero el ciudadano no siente que es parte de esas empresas públicas y nosotros hoy día pensamos que hay la oportunidad para que esas empresas públicas sean empresas comunitarias. En el caso incluso de los medios de comunicación, tú verás que es tan difícil tener un medio de comunicación comunitario. La mayoría de los comunicadores son apenas trabajadores de empresas que son generalmente de pequeños grupos. Entonces, este momento político estamos discutiendo, digamos, la reforma económica estructural que el país necesita para poder llevar, por ejemplo, a hacer realidad el aseguramiento a las madres de familia, a las madres trabajadoras, poder atender la demanda, por ejemplo, a miles de estudiantes que hoy día, por distintos vínculos, no pueden acceder al sistema educativo todavía, aunque se quisiera, pero con esos recursos seguramente vamos a poder atender muchas más demandas. A eso evidentemente mucha gente se opone porque le tocan el bolsillo, se opone porque empieza a discutirse y a hablarse en el país de cómo distribuir la riqueza, y cuando estamos hablando de distribuir la riqueza que es social, que es generada por los trabajadores, por los campesinos, por los intelectuales, esa riqueza no podríamos estar hablando de un empresario como Noboa sin el trabajo de miles y miles de trabajadores. Entonces no puede ser que se socialice, se pretenda socializar la pobreza y que la riqueza se la privatice. Nosotros estamos planteando que entremos en un proceso de socialización de la riqueza, no ajena, sino la que ha sido generada por cada uno de los ecuatorianos con su esfuerzo material y su esfuerzo intelectual. Participativa, profundamente participativa en términos de democracia real, de democracia directa, en términos de que lo que se diga se lo haga, que no solo se escucha a la gente pero se tomen otras decisiones, sino que lo que el pueblo va planteando, es decir, escuchando a la gente y haciendo lo que la gente quiere. No podemos hacer para la gente cosas pero sin la gente. Es decir, es importante que nosotros entendamos que una revolución se hace con la gente, la primera cosa. La segunda cosa que me parece es que tiene que ser profundamente democrática, es decir, tiene una revolución o una sociedad que pretende cambiar, ¿no es cierto?, tiene que ser democrática en los términos de que las mayorías son las que se expresan
por el mecanismo democrático establecido en la Constitución y que tiene que respetarse ese mecanismo democrático. Nosotros entendemos la voluntad de las mayorías y hay unas minorías que de pronto en ese momento están en desacuerdo. Eso no quiere decir que no se ha de respetar, no tanto la Constitución, sino la voluntad de las mayorías. Y lo otro es equitativo, es decir, no podemos tener sociedades donde haya personas que tengan concentrada la absoluta riqueza o que todos los beneficios sociales estén concentrados en esas manos y haya gente mendigando en las calles o hayan indigentes en las calles o haya gente que no tenga posibilidades de un empleo, de llevar un pan para su casa, un litro de leche para sus hijos, ¿no es cierto? Y que tenga que ser echada de una casa porque mañana no puede pagar un alquiler de una casa. Es decir, no puede ser que tengamos edificios sin gente porque no puede vivir y pagar un arriendo y haya gente sin vivienda. Es decir, esa revolución nosotros no la concebimos, nosotros concebimos una revolución profundamente equitativa, pero además realista, es decir, no en términos de una igualdad de papel, sino en términos de una igualdad cada vez más incluyente, justa, democrática. Creo que un país mejor se construye, digamos, con el aporte de todos los ciudadanos, de todos los sectores. Es decir, por lo tanto es importante que nosotros primero sepamos cuánto hemos avanzado en el Ecuador. El Ecuador de hoy no es el Ecuador de pequeños grupos que se repartían no solo las riquezas y el patrimonio de este país, ¿no es cierto?, sino que utilizaban el poder político en su propio beneficio. Ese no es el Ecuador de hoy día. El Ecuador que hemos construido hoy día es un Ecuador que tiene la oportunidad realmente de ser socialista o sentar las bases para un socialismo comunitario, un socialismo que no significa de ninguna manera quitar a unos para dar a otros, sino que significa ir construyendo juntos una alternativa, un sueño nuevo, pero que es necesario que ese sueño, esa alternativa de un mundo más justo y equitativo sea defendido. Tiene que ser defendido por los ecuatorianos porque evidentemente la capacidad de engaño, la capacidad de desinformación, la capacidad económica que tienen grupos que no les interesa gobiernos progresistas, democráticos y revolucionarios como el del Evo, ¿no es cierto?, que no le interesa que hayan en la región gobiernos democráticos. No nos olvidemos lo que pasó en Paraguay con Lugo, ¿no es cierto?, o lo que pasó en Honduras con Zelaya, ¿no es cierto? Cuando pensábamos que en América Latina no podían haber golpes de Estado a gobiernos que democráticamente fueron electos, se produjo ese golpe y la comunidad internacional, la llamada comunidad democrática, digamos, que dice defender la democracia, se quedó callada frente a eso y lo justificó. Evidentemente nosotros no queremos que haya una sociedad justa, equitativa, no creemos que debe de haber una sociedad amenazada por esos intentos golpistas, por esas maniobras, por esa desinformación, sino que tiene que ser una sociedad que aprenda a defender y a valorar lo que ha construido hasta ahora. Es decir, la posibilidad de tener universidades, becados en las mejores universidades, la posibilidad de que los campesinos hayan accedido a la tierra en este gobierno, la posibilidad de que tú puedas decir hoy día, incluso expresarte en contra de una política, de un funcionario de un gobierno, eso evidencia que estamos viviendo una sociedad donde hay respeto a los derechos, ¿no es cierto?, incluso a los derechos de quien opina distinto, digamos. Entonces nosotros consideramos que esa sociedad tiene que ser defendida, que esa sociedad que ha mejorado las condiciones de gobernabilidad en el Ecuador, esa sociedad que ha construido posibilidades reales para que el país pueda dar un salto, por ejemplo, en el campo de la hidroelectricidad, ¿no es cierto?, en el campo de la vialidad y haya sentado las bases para una mejor producción, por lo tanto de generar mejores riquezas para el país. Esa sociedad tiene que ser defendida. Nadie puede dormir tranquilo, ¿no es cierto?, pensando que esto ya está terminado y que esto ya se ha finalizado. Nosotros pensamos que a los ecuatorianos tenemos que decirles concretamente que esta revolución hay que defenderla. Y hay que defenderla y no vamos a dormir mientras haya intentos golpistas o intentos de grupos, ¿no es cierto?, por truncar los sueños de un pueblo por un cambio, por la revolución ciudadana.